desde Hijos eran publicadas en nuestros propios medios y también en los medios masivos. Estábamos en los dos planos. Por un lado, generando la noticia. Y por el otro, comunicando como organización, analizando cómo la recibían. El scratch fue patear el tablero. Desacomodó a la modorra, por un lado política en general y cultural, comunicacional. Yo siempre me acuerdo estando en Hijos, una editorial del diario La Nación, donde yo trabajaba, en la que comparaban los scratches que hacían los Hijos con los scratches que hacían los nazis contra los judíos, marcándole las casas con las esvásticas, ¿no? Y entonces yo decía, o no nos estamos haciendo entender bien, o nos están enredando. ¿Por qué adhieren al scratch? No, porque es la única manera de avisarle a la gente que tiene un asesino viviendo al lado de la casa. Claramente nos estaban enredando. Digamos que también estaban esa especie de subgéneros que ensaya cada medio. Tenías el abordaje de crónica o el de Página 12 o el de los medios del grupo Clarín, ¿no? En algunos casos se buscaba eso, ¿no? Tratar de presentarlo casi como un hecho policial, con hasta cortinas musicales que parecían de una película de terror. ¿Te acordás el viernes ese en la FLA, la Federación Anarquista, que nos juntamos y ahí decidimos hacerlo de Astiz? ¿Te acordás que fuimos llegando temprano? Todos llegamos con un cuadernito como para anotar, no sé qué, y abajo de la camisa, la remera. Así es. Que habíamos hecho con marcador. Pero estuvo bueno cuando estábamos ahí todos sentaditos y ahí uno dice, ¡ya! Y ahí nos sacamos la camisa, empezamos a cantar. Y la cara de él, ¿no? Porque la cara de él lo dice todo, como diciendo, ¿qué pasó? Y yo era el único que no tenía remera, porque yo después que terminaba eso me tenía que ir al 5.º piso a tirar una bandera, que esa bandera se colgó. Yo me acuerdo que la colgué, bajé por las escaleras rápido y cuando estaba saliendo de Comodoro Pi ya la estaban sacando. No duró nada. Esto es el 2003. Desde el Estado se toma el reclamo histórico de los organismos de derechos humanos como política centrada en 3 ejes: memoria, verdad y justicia. Para mí fue una felicidad y una gratificación poder ver que el Estado
hacía parte de sí mismo un reclamo que tenía que ver justamente con poder contar en Argentina para siempre con un sistema democrático sólido, contundente, para que nunca más pueda volver a existir un golpe, por ende, para que ningún pibe sufra a futuro lo que sufrí yo, lo que sufriste vos y lo que sufrimos millones de argentinos por culpa de unos dictadores, asesinos y genocidas. Desde que surgió Hijos, cuando hablamos de violencia, de impunidad, de silencio, no solo nos estamos refiriendo a lo que sucedió durante la última dictadura. También nos preocupa la violencia institucional que ejercen las fuerzas de seguridad y otros poderosos que actúan con impunidad. Yo tuve un momento muy claro en que se juntaron mi pasado, mi historia personal con el presente, y fue cuando desapareció Miguel Bru. Miguel Bru era compañero mío de la Facultad de Periodismo, y yo ahí entendí claramente que lo que había pasado con mis padres era algo que permanecía, que esas fuerzas represivas todavía estaban en funcionamiento. Eso fue muy impactante y fue algo que marcó mucho a mi generación y a mis compañeros de facultad, ¿no? Para nosotros, no solo el juicio y castigo es para todos los genocidas, sino también para Pedraza por Mariano Ferreira, para todos los que tengan que ser juzgados y castigados por Luciano Arruga, para los asesinos de Andrea Viera, y así podríamos seguir la lista. Entonces me parece que Hijos logra ciertos símbolos o ciertas identificaciones de reclamos que trascienden a lo largo del tiempo y que nosotros le pusimos las palabras que nos parecían con la mayor posibilidad de trascender lo que era solamente el reclamo de los familiares de las víctimas de la última dictadura cívico-militar. Acordémonos que los medios de comunicación fueron los que principalmente silenciaron estos hechos. ¿Y por qué los silenciaron? Pues se beneficiaron con la dictadura. Esa complicidad entre dictadura y medios hizo que nosotros tengamos que salir a romper ese pacto de complicidad, que por supuesto lo hicieron antes las madres y las abuelas, ¿no? Pero con su propia forma, con su propia lógica, con su propia vitalidad. Los responsables del terrorismo de Estado persisten en su actitud de no hablar. Fue su estrategia en el poder y es su estrategia durante los juicios. Ese silencio se extiende no solo sobre lo sucedido en la dictadura, sino también sobre qué hicieron con los desaparecidos. Sin embargo, la actividad del equipo argentino de antropología forense, con el apoyo de los familiares, ha permitido que se encuentren los cuerpos de muchos de ellos. Cuando aparecieron cuando fueron identificados los restos de mi mamá, no podía pensar más que en una ceremonia colectiva. En el 96, creo que no me acuerdo si en el 96 o en el 97, se identificaron los restos del papá de Manuel y Gastón González. Y fue la primera vez que hicimos juntos un entierro, ¿no? En el que todos enterramos a alguien. Fue muy movilizante ese hecho, la primera vez que veía a un hijo cargar a su padre en brazos, ¿no? En esa urnita que lo que vuelve son unos pocos huesos. Lo que pasa es que esos huesos traen una historia, traen rastros del último día, traen unos responsables también, ¿no? En Hijos nos preocupamos por pensar cómo comunicar, qué recursos utilizar. Siempre consideramos la comunicación como una herramienta popular y política. Primero hay una reivindicación muy fuerte de la experiencia comunicacional de los 60, 70, de admiración incluso. Me refiero desde artistas como Ricardo Carpani, que influenciaron mucho a algunos de nuestros diseñadores a la hora de pensar afiches. Incluso, bueno, tuvimos la posibilidad de que nos cedan y nos produzcan, nos acerquen sus materiales para utilizarlos como nuestros. Desde el punto de vista de la comunicación, por ejemplo, las revistas tipo Evita Montonera, el diario Noticias y sobre todo los compañeros que los llevaron adelante, ¿no? Figuras como Rodolfo Walsh,
la experiencia de la prensa clandestina. Bueno, personajes que pudieron transitar y sobrevivir a esa experiencia, como Juan Gelman o Horacio Berbisky, que de alguna manera hicieron cierta transmisión de las experiencias anteriores en comunicación. En esta batalla cultural sabemos que tenemos que aprender a usar nuestras herramientas, construir lazos en nuestras acciones y también desarrollar nuestra forma de comunicar. Nosotros desde comunicación, por ejemplo, discutimos con los compañeros abogados cómo comunicar un juicio y que por ahí en lo jurídico tiene una importancia por X situaciones, pero en lo comunicacional nosotros lo vamos a contar de otra manera porque entendemos que la sociedad le interpela desde ciertas identificaciones que puede haber con algún caso, con alguna historia conocida, con una cantidad masiva de bebés robados, digamos. Me parece que ahí se empieza a dar eso también. Nosotros todo lo que construimos lo hacemos colectivamente y creo que eso se hace adentro y hacia afuera con otros. Decidimos en un momento, retomando esto que decimos que para nosotros todas las herramientas de lucha son colectivas, convocar a dibujar y a escribir en y sobre los juicios. Y entonces nos parecía como muy prioritario que eso no quedara en el silencio. Y publicamos el libro Acá se juzga genocidas. Cuando estábamos haciendo el libro, primero íbamos a meter solo dibujos, fotos y crónicas. Y en el medio empezamos a sumar algunas cosas que nos parecía que también le daban un poco de color, de olor, de textura a qué cosas decían los genocidas, qué cosas callaban y qué cosas se ven, qué cosas no. En cada actividad, en cada proyecto, en cada nuevo desafío, militamos con alegría. Con el compromiso para con la historia y sabiendo que nuestra única venganza es la de ser felices. Creo que no hay algo terminado, ¿no? No puedo hablar de cómo está socialmente repartida la discusión con respecto a cómo entendemos el pasado, cómo explicamos la dictadura, cómo explicamos el presente que tenemos relacionado con ese terrorismo de Estado que sufrimos, pero creo que del objetivo que se propusieron los genocidas al presente, ellos lo viven como una derrota. Por eso, en algún punto está bueno celebrarlo como una victoria. Durante los años de silencio, una pierde tanto la noción de lo que sucede, que no sabes cuánto te inventaste en tu memoria y cuánto fue verdad. Una se imagina en los años de silencio desde que te podés cruzar con tu mamá en un colectivo porque quedó loca por la tortura hasta, no sé, hasta que no pasó lo que pasó, porque la verdad que el peso del silencio tiene eso, es muy parecido a la locura también. Me parece que el silencio ese se llena con un pueblo organizado, feliz, consciente, que no se deje engañar más por nadie, un pueblo organizado y con mucha conciencia. Esa es la forma para mí de llenar el silencio y se tiene que llenar con sonrisas, con risas, con felicidad. En estos casi 20 años de Hijos, construimos un espacio colectivo de lucha y militancia. Hoy somos mucho más que la manifestación de nuestras letras. Somos los hijos de la historia que nos parió. Somos hombres y mujeres que reivindicamos a nuestros padres y madres como tales y como militantes. Somos hijos e hijas de la misma historia.